Regresamos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Vamos a hablar de las alianzas. El fin de semana anterior, el Movimiento Victoria Ciudadana tenía una reunión y acordaron que iban a abrazar la idea de las alianzas, de trabajar en equipo con organizaciones que tuvieran intereses en común, y eso mismo ocurrió este fin de semana de parte del Partido Independentista Puertorriqueño. Yo soy de los que tengo una preocupación porque si no se concerta esto en este momento donde el bipartidismo está en una crisis profunda, pues no quisiera decir que es la última esperanza, pero si no es la última, es como que la penúltima. Mira, Alfonso, en realidad llevamos tanto tiempo insatisfechos con la situación política de Puerto Rico, con la situación colonial. Vemos como que el rumbo en el cual nos lleva la Junta y los dos partidos coloniales colaboradores de la Junta es un vía crucis, ¿verdad? En términos de lo que los expertos dicen que va a ser el futuro de Puerto Rico. No solamente en términos económicos, sino en términos sociológicos, el desplazamiento que está habiendo, el aumento de la desigualdad, el aumento de los elementos que hacen a Puerto Rico invivible, como la criminalidad, el costo de la vida, la falta de acceso a educación, falta de acceso a vivienda. Y todo esto lo ha ocasionado el coloniaje, la relación política, ¿verdad?, abusadora que tiene Estados Unidos con Puerto Rico, pero es por la colaboración de los dos partidos principales. No podemos negar que Puerto Rico lleva, pues desde la época de España, ¿verdad?, como una colonia, y desde 1898 con Estados Unidos, y nada ha cambiado en términos de la relación de subordinación, porque ahora bajo promesa, desde el 2016, estamos a nivel de las leyes orgánicas de principios del siglo XX, y los partidos coloniales no han dado ninguna batalla por evitar que el coloniaje se haya ido agudizando, y todo lo contrario, son colaboradores muy fieles, ¿verdad?, arrodillados de todo este proceso. Porque si tú podrías decir hace 2 semanas atrás que el PNP es el partido más sometido a este coloniaje, pues te equivocas si excluyes al PPD, porque número uno, el PNP y su visión neoliberal es creación, ¿verdad?, de los hechos y de las acciones de Luis Muñoz Marín y de toda esa casta política del PPD. Y ahora el PPD se une a la visión neoliberal de lleno, ¿verdad? Aunque ya eso se sabía y desde desde la década del 2000, ¿verdad? Pero ahora se dan la mano y se echan los brazos para privatizar la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica en el último golpe neoliberal, ¿verdad?, de dilapidar nuestros bienes públicos. Entonces, tú tienes toda esa situación que es insufrible, que pone en riesgo en par de décadas, ¿verdad?, la integridad del pueblo de Puerto Rico. Y te preguntas qué se puede hacer, ¿verdad?, qué alternativas tenemos. Y desde que hubo el resultado electoral, donde un partido gana la gobernación por apenas 33%, pues tú tienes entonces unas delegaciones de un partido emergente, el Movimiento Victoria Ciudadana, tienes las delegaciones que se preservaron del PIB en la legislatura, pero tienes un resultado electoral extraordinario de Juan Dalmau. Pues tú te das cuenta que finalmente ya la gente está buscando una alternativa diferente al bipartidismo, que hay una nueva cosecha, ¿verdad?, de jóvenes y de personas maduras que están dándose cuenta de que el bipartidismo nos lleva por el camino de la amargura, que esos dos partidos son lo mismo, que esos dos partidos solamente trabajan para los ricos, que trabajan en contra del ambiente, que trabajan en contra de la educación y de los bienes públicos, y que son unos cobardes y que no han dado la batalla contra la Junta. Así que desde ese resultado electoral, Alfonso, mucha gente
se planteó, ¿verdad? Y mucha gente cabildió encubierta y a la luz pública, ¿verdad? Porque se establecieran algún tipo de acuerdo. Todo esto en contra y probablemente chocando con la ley electoral, porque sabes que hay una intención nefasta del bipartidismo de mantenerse mediante la ley electoral, que impide alianzas concretas, es decir, alianzas formales para concurrir a las elecciones, como ocurre en todos los demás países del mundo, ¿no? Y todo esto se ha ido fraguando, y la declaración de la Asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana, si mal no me equivoco, hace par de semanas, y el comunicado de prensa que salió anoche del PIB, es la culminación de ese esfuerzo de prácticamente 2 años para que esto se pudiera dar. En Puerto Rico el sectarismo es bien arraigado, y pues ha habido siempre una percepción de que los partidos independentistas están fragmentados, no se ponen de acuerdo, cada uno ala para su lado, y que eso ha sido parte del proceso del coloniaje, divide y vencerá, ¿verdad?, por parte del colonizador, y que por eso es que estamos en esta situación. Y me parece que, tú sabes que aquí siempre estamos dando malas noticias, y a veces tú me lo dices, que sales deprimido de mis intervenciones, porque pues no estamos maquillando ni disfrazando la realidad que estamos viviendo. Pero yo te puedo decir que esto es una gran noticia. Es una gran noticia. Ajá. Coincido con usted, es una buena noticia, ¿sí? Sí, es una gran noticia, porque ya institucionalmente estas dos organizaciones que tienen un respetable, me parece que el 28%, ¿no?, entre ambas, pues ya como política pública van a perseguir este tipo de alianzas. Pero la pregunta es cómo se logra eso, ¿verdad? Porque del dicho al hecho va un trecho, y es importante ver que hay una lógica, hay una mecánica mediante la cual se puede lograr esto. Tú tienes el Movimiento Victoria Ciudadana, que como plataforma no postula un estatus específico, y eso se hizo para hacer una gran red para capturar, ¿verdad?, el voto. Pero sí tiene una postura anticolonialista, ¿verdad? Saben que la solución del estatus tiene que ser parte de la agenda de Puerto Rico. Lo que pasa es que ellos plantean, o por lo menos han planteado, yo no sé cómo esto se va a ver en el futuro, ¿verdad, Alfonso? Pero han planteado que hay que resolver el problema colonial, y de hecho la delegación que tiene el MBC en la legislatura es de reconocidos independentistas. Así que es una situación donde son, si lo ves antes del MBC, son independentistas no afiliados en gran número de ellos, ¿verdad?, aunque hay de todos los sectores. Eso no se puede negar, hay de todos los sectores. El PIB obviamente ha tenido una postura bien fuerte sobre quién es independentista o quién no es independentista, una postura bien fuerte en contra de los partidos coloniales, y una postura también fuerte contra los independentistas, o por lo menos no decir contra, ¿verdad?, pero de no colaboración abierta con los grupos independentistas no afiliados, ¿verdad?, que no pertenecen a esa organización. Pues yo creo que el proceso, y yo escuché a María de Lourdes Santiago hablando, me parece que fue el jueves de esta semana, o el miércoles o jueves, en otra emisora de San Juan, y me dio mucho placer, ¿verdad?, escucharla, porque pues se ve que a todos los niveles de esa colectividad sí hay un convencimiento de que esto es una gran oportunidad, y hay que establecer una mecánica, y ellos la establecerán. Pero si me permiten, ¿verdad?, a mí desde afuera, yo creo que todo esto debe partir desde la perspectiva y desde la base de tener un programa en donde se puedan apoyar todos los puntos de coincidencia, todos los puntos comunes, en donde se pueda poner los recursos y se pueda poner a la gente a identificar cuáles son las soluciones de los problemas del pueblo de Puerto Rico, las soluciones que buscan los sindicatos, las soluciones que buscan las comunidades,
los ambientalistas, la comunidad LGBTT. Y asimismo, pues la lista es enorme, ¿verdad?, de intereses y de organizaciones que han estado dándose contra la pared con el bipartidismo, que han estado chocando todo el tiempo. Mira, las mujeres, ¿verdad?, y todo este problema de la violencia doméstica y la ausencia de la perspectiva de género, los profesores universitarios de la UPR, los estudiantes de la UPR. O sea que hay mucha tela para cortar, para alinear a grandes sectores de la población de Puerto Rico bajo un programa común y que permita movilizar. Mira, Alfonso, yo no lo recuerdo ahora, pero las estadísticas de abstención electoral han ido ampliándose en Puerto Rico, creciendo, lo que implica que hay gente que ha perdido la fe totalmente en el proceso. Hay gente que no le importa un pepino, pero siguen viviendo aquí y siguen sufriendo las consecuencias de un país roto, ¿verdad?, por el bipartidismo. Así que hay que establecer esos puntos de coincidencia, hay que establecer ese programa común. Entonces hay que luchar en dos áreas. Hay que luchar en la parte legal. La Constitución de Puerto Rico permite o no permite que la legislatura arbitrariamente dice, mira, ¿sabes qué? Hay un derecho a la asociación, pero tú no te puedes asociar. Porque eso parece totalmente absurdo, ¿verdad? ¿Cómo es posible si tienes derecho a la asociación y a la no asociación? Porque fíjate que en los años recientes se le ha dado más énfasis a la no asociación y por eso es que están destruyendo la colegiación compulsoria de las profesiones. Por eso fue que acabaron con la colegiación compulsoria de los abogados y abogadas, están detrás de la colegiación de los CPA y de los ingenieros, etcétera. Y eso pues implica que es un derecho constitucional bien fuerte. Entonces, ¿cómo la legislatura se atreve a dictar que dos movimientos políticos que no solamente están ejerciendo la libertad de expresión y la libertad política, sino la libertad de juntarse con quien les dé la gana y que el Estado no se meta en cuanto a ese asunto? Pues yo creo que eso tiene déficits constitucionales que se tienen que explorar y por eso el comunicado de prensa del Partido Independentista Puertorriqueño habla de las soluciones judiciales, independientemente, ¿verdad?, de que desafortunadamente los tribunales federales y de Puerto Rico tienen un sesgo hacia esa clase política y hacia el status quo de la política puertorriqueña y del coloniaje, y eso pues va a hacer que el proceso sea un proceso difícil. Pero si eso no diera resultados, Alfonso, pues tiene que haber una coincidencia estratégica entre ambos grupos, el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, para postular candidatos, los de mayor probabilidad, de mayor reconocimiento, y hacer una selección inteligente de cuáles son los que deben participar para llenar la plantilla. Ya no como se hacía antes, hay que elegir 2, hay que elegir 4. Te fijas que estos grupos se han autolimitado. Obviamente yo no dudo que esto es un proceso racional, donde se ha hecho una investigación de los números electorales y de las verdaderas posibilidades. Pero me parece que ya esto está maduro, Alfonso, para postular una plantilla completa. Alcaldes, legisladores municipales, legisladores por distrito, legisladores por acumulación, para que tengamos la probabilidad de que esta alianza o este programa, ¿verdad?, no le llamemos tal vez la alianza, este programa tenga suficientes legisladores adeptos y se tenga la oportunidad de escoger un gobernador adepto a este programa y que nos pueda sacar de este pantano. Y me parece que el análisis más que competitivo electoral, de que esto sea una convocatoria para que postules el que quiera, debe ser un análisis bastante racional sobre quiénes son las personas que tendrían probabilidades de derrotar a los Georgie Navarro y a toda esa gente, ya tú sabes, que tenemos en la política puertorriqueña, y que puedan darle al menos a este grupo, ¿verdad?, a este programa,
la oportunidad de decidir en la legislatura qué se aprueba y qué no se aprueba, porque tú no tienes necesariamente que tener la mayoría de los votos para tener poder. Tú lo que tienes que tener es un grupo lo suficientemente grande para que no se pueda aprobar, ¿verdad? Para que sea un pivote en términos de las decisiones. De seguro, si los dos partidos se ponen de acuerdo, probablemente puedan aprobar cosas, pero que tenga que contar con el movimiento o la alianza para la aprobación de medidas legislativas, y que se sepa que dentro de este escenario de distribución de poder hay un poder de veto o hay un poder de una gran influencia para que se apruebe un programa que permita empezar a salir de este pantano. Mira, una de las primeras cosas que debiera hacer este programa es tener la estrategia para la descolonización de Puerto Rico. El primer día después de las elecciones debe ser un plan para lograr la descolonización, porque esto nos sigue matando, ¿no? Y así, Alfonso, me parece que hay luz al final del túnel. No hay luz al final del túnel con promesa, con el bipartidismo sumiso y colonial. Tiene que haber luz, y va a haber luz al final del túnel si esto se ejecuta de una manera coherente, racional, estratégica e inclusiva, Alfonso, e inclusiva. Y aquí tiene que estar incluida la agenda de todos los grupos que tú los ves todos los días luchando en sus pequeños espacios. Mira, los agricultores, los profesionales, los pequeños negocios, las mujeres, los ambientalistas, los sindicalistas, los empleados de salario mínimo. Tú tienes que tener un programa que los incluya a todos y que permita que haya una identificación, y que los candidatos que tú postules tengan no el compromiso con un partido, el compromiso con una agenda, que tú sepas que cuando todo el mundo hable, todo el mundo está hablando de lo mismo. Y hay una situación, no es necesario que ambos partidos dejen su franquicia electoral, y hay unas situaciones que hay que manejar, ¿verdad? Porque hay unas cuestiones estratégicas de inscripción, etcétera, pero tienen que dar de la para comer de la pechuga, tienen que hacer su sacrificio, y hay que hacerlo de manera, ¿cómo te puedo decir? Con mucha gratitud y con mucha compasión en todo este proceso. Así es de la única manera que yo veo que las cosas puedan mejorar en el futuro, Alfonso, y por eso creo que es una gran noticia. Sí, no, es que nos han forzado a tener que escoger entre dos opciones. Una de ellas no es real. El Estado Libre Asociado nunca existió. Los Estados Unidos no van a enmendar su constitución para incluirla. De hecho, en la constitución de ellos ya contempla el territorio, la cláusula territorial, y nos han vendido también una estadidad que cada día está más lejos. Y con ese cuento se han robado hasta los proverbiales clavos de la cruz de este país. Ya es hora de buscar una alternativa para no seguir empeorando, porque miren a lo que hemos llegado. Sí, y el proceso de construir esta agenda común, inclusiva, tiene que empezar hoy mismo. Yo sé que hay mucho material y cada partido tiene sus propuestas específicas, y estoy seguro que ahí, cuando se pongan a mirar, hay unas grandes coincidencias, y 80-90%, probablemente un poquito más, entre ambos programas de partido que se utilizaron para las elecciones pasadas. Pero eso hay que entonces promoverlo en común y presentar un plan que sea viable, un plan que la gente diga, mira, sí, esto es viable, esto se puede lograr, y de esa manera empezar a llegar, ¿verdad?, a toda esta juventud y los sectores maduros, ¿verdad?, de la población, que se han desencantado totalmente con el proceso electoral, y que vayan viendo que aún con los eduinmundos de la vida y con las unidades estas especiales donde se roban a todos los votos, pues aún así hay oportunidad, porque en realidad, en términos numéricos, la diferencia entre los dos partidos y este nuevo sector que está hablando para aliarse y trabajar en común, pues es insignificante. Y como es insignificante, puede cambiar. Y con todo lo que ha pasado, el PPD está realmente
totalmente desarticulado, desprestigiado, no se diferencia para nada del PNP, y si aquí hay 2/3 partes de la población que piensan que el Partido Nuevo Progresista es una organización criminal y que lo que hace es robar, pues obviamente hay espacio para alcanzar el poder, Alfonso. Hay espacio, pero hay que trabajarlo con mucha conciencia estratégica de cómo es que se puede aglutinar. En las pasadas horas, literalmente hemos escuchado de Pablo José Hernández Rivera, que quiere aspirar a la comisaría residente. Es una persona que anda por ahí como si fuera Luis Muñoz Marín. Yo digo que ya Luis Muñoz Marín, desde el Polanco decíamos que era una farsa. Y esta mañana veo en el Nuevo Día de que el profesor Carlos Díaz Olivo está hablando del posible regreso de Alejandro García Padilla al mundo de la política. Se pone peor. Sí. Pues mira, si esa es la alternativa al PNP, bueno, ciertamente estamos en una situación bien crítica. Sí, y yo creo que el PPD quemó todos sus cartuchos al no definirse claramente hace tal vez una década o 2 décadas atrás en términos de la solución del estatus, y al mantenerse siempre en esa ambigüedad que lo ha tenido sumido en una lucha, ¿verdad?, entre las plumitas liberales, como Hernández Colón le llamó, y los sectores más conservadores que creen, como ese muchacho Pablo José, que creen que todavía el ELA es viable y que el ELA debe ser parte de las alternativas de la solución, y que la ley promesa es algo temporero y que el ELA es un pacto. O sea, toda esta retórica que ha resultado totalmente falsa, que los tribunales le han dado contra el piso al ELA todo el tiempo, pues es realmente una vuelta a lo peor del pasado de la política puertorriqueña. Entonces están tratando de vender a ese joven que, independientemente de sus méritos personales y académicos, representa lo más nefasto de la política puertorriqueña, representa lo que nos ha llevado a esta situación, Alfonso. Y él no trae una idea nueva, él no trae algo que sí pueda resolver la situación que estamos viviendo actualmente, sino es meramente la nostalgia por Luis Muñoz Rivera, Luis Muñoz Marín, mi abuelo, etcétera, que eso es basura, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es lo que el pueblo tiene ante sí. O los Jorge Navarro, o los José Luis Dalmau, los Tatito Hernández, toda esa gente en diminutivos que han llevado al país a la bancarrota, y han llevado al país a la bancarrota en términos de viabilidad como país, o un grupo, ¿verdad?, o dos grupos que quieren trabajar en común, que tienen ideas de avanzada sobre cómo resolver el problema político, y que tienen la reputación, Alfonso, que es uno de los detalles importantísimos, tienen la reputación para representar a Puerto Rico en el proceso de descolonización, porque obviamente el PNP en esta situación de la estadidad lo que ha hecho es pasar papelones y vergüenzas. ¿Te acuerdas cuando Trump se burló de Ricardo Rosselló cuando habló de la estadidad en aquella mesa? Y lo que dicen los senadores republicanos, y particularmente la situación política en el Congreso, de que tienen una Cámara que ahora es republicana y que está planteando las cosas más terribles en contra de la gente pobre, como reducir el Medicare, reducir el seguro social, recortar los derechos laborales, recortar los derechos de las minorías que han sido siempre discriminadas, y van por más, Alfonso, van por más, porque esa es la filosofía del Tribunal Supremo actualmente. Después del caso de Dobbs hay muchos otros derechos que son fundamentales y que tú y yo estamos acostumbrados a que sean parte del menú de los derechos bajo la Constitución Federal, pero ellos van a ir recortándolo. O sea, y podrían llegar al absurdo de eliminar hasta el derecho al matrimonio interracial. Y esa es la aspiración de este grupo de personas. Obviamente, Alfonso, uno de los problemas principales de esta dinámica de abogar por la estadidad es los fondos federales, pero
estamos también en una coyuntura donde va a haber unos influjos grandísimos de fondos federales, pero después va a venir una sequía, y eso está anticipado hasta por la propia Junta de Control Fiscal, y van a venir unos tiempos aciagos porque se va a caer otra vez unos déficits estructurales. Entonces tienes la ley 20, la ley 60 ahora, que la 20 y 22 y la que es 60 ahora, que permiten que la gente no pague contribuciones. Tienes las ganancias que se sacan del país, que son 35 mil millones. Los créditos contributivos son 20 mil millones. O sea, hay 55 mil millones de dólares que genera la economía de Puerto Rico, que se llevan los millonarios, que se llevan los privilegiados por estos créditos contributivos. Alguien me preguntaba ayer, ¿y cómo Puerto Rico va a sobrevivir? Y yo, mira, y estas dos cantidades son incuestionables. Pues mira, hay que buscar el dinero ahí para cuadrar las finanzas, para darle dinero a la universidad, para tener un sistema de salud universal robusto. O sea, que la productividad está ahí. Lo que pasa es que se lo roban los menos. Se las roba la situación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que es cuestión de ponernos, ¿verdad?, los pantalones largos y enrollarnos las mangas y trabajar por una agenda en común. Y eso es lo que Puerto Rico se merece, para que podamos empezar a confiar y para que la gente empiece a regresar a Puerto Rico, porque Puerto Rico pueda tener un crecimiento y eventualmente un desarrollo económico. Licenciado, muchísimas gracias. Por lo menos si tuvimos hoy unas noticias positivas. Sí, Alfonso, y hay que empujar esta idea porque es lo único que nos puede sacar de este hoyo. Así que la labor de PAB en esto va a ser fundamental. Muchas gracias. Que tenga un bonito día. Igualmente, hasta luego. Buen día.